Y como ya cada martes es un tiempo, tenemos a nuestros panelistas invitados. Ya, de la casa, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy contento, además, celebrando el 3-0 de Chile. Ah, cierto. Chile acaba de ganar 3-0. Vamos a ganar Argentina, Canadá, todo. Que vengan todos de a uno. Muy bien, esa es la actitud. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDD, de la UDP, disculpe, de Rodrigo de la UDD, de la Universidad de Portales, Nerea, e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches a los dos. Bueno, a ver, temas que nos convocan. Partamos por el domingo, claro. Primarias, convocó un poco más del 6%, que es una cifra que se parece, anda en el barrio de elecciones similares antes. Votación que es voluntaria, que eso también marca una diferencia. ¿Qué deja las primarias del domingo, Nerea? Bueno, primero es importante recalcar dos cosas, me parece a mí, como una advertencia antes de revisar cualquier resultado en particular. Primero, claro que son primarias que sabemos que tienen en general una baja votación en términos de participación electoral, sobre todo si comparamos después cuando es realmente la elección, por ejemplo, de alcalde, por ejemplo, de gobernador, que tampoco llega a ser una participación electoral similar a la presidencial que hemos visto con voto voluntario, pero que evidentemente es mucho más baja en la primaria. Eso como primer elemento. Y segundo elemento son las personas que van a votar en las primarias, son personas que están mucho más, tienen una identificación partidaria o por lo menos con un sector de manera mucho más importante. En general son personas que se informan bastante respecto a la política y eso es un grupo dentro de la población chilena, pero no solamente chilena, sino que a nivel mundial, bien chiquitito. Entonces, no necesariamente va a implicar que quien ganó una primaria va a ser el partido que necesariamente arrase la elección municipal. Dicen que las primarias se caracterizan por demostrar quién tiene el mejor músculo para movilizar a sus adeptos. Habrá algunos que les da lata, en cambio un líder es muy movilizador, que es un buen precedente para una elección. Pero sí, eso es lo que demuestra una primaria aparentemente. Sí, es el voto desde mínimo que puede alcanzar un candidato de manera bien particular, porque en general, como he dicho en otras ocasiones, la política chilena es bastante individualista, entonces en general moviliza candidatos más que partidos políticos, a pesar de que en la primaria en general son personas que se identifican bastante con los partidos políticos. Y yo creo que una prueba de eso es que por lo menos para la primaria de alcaldes, los candidatos independientes, que eran candidatos independientes bien competitivos, son los que sacaron mayor cantidad de votos dentro de la oposición y dentro del oficialismo actual. Entonces eso igual me parece tremendamente relevante de destacar, más allá de lo partidario. Rodrigo, ¿qué sacas tú del limpio de la jornada del domingo? O sea, no mucho, la verdad, que lo comentábamos antes. Yo siempre llamo a la prudencia con este tipo de primarias, con voto voluntario, a diferencia de otras primarias, por ejemplo, la Argentina, que es con voto obligatorio, bueno, se hace en parlamentaria y presidencial, claro, la PASO. Es obligatoria. No sé si el voto, sí, creo que es obligatorio. Es obligatorio para ser candidato participar de la primaria. Exactamente. Por eso se llama PASO, que es primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso es PASO. Claro. Por eso sabía que había que tocar la sensibilidad argentina de Matías. No, la verdad que, mira, tuvimos 300.000 votos, 299.000. En octubre vamos a tener un padrón de 13 millones de electores, porque va a ser con voto obligatorio. Hay que recordar eso, que es otro panorama. Es otro músculo. O sea, yo no tengo la menor duda de que probablemente al menos la mitad de quienes celebraron el domingo de la noche no van a estar celebrando en octubre. Y quienes tienen, o sea, una distancia más ostensible, tampoco le tienen como carrera corrida. Entonces, prudencia. Lo que sí da ciertas señales. Por ejemplo, creo que es importante destacar, salvo la excepción de Peñalolén, el rol de los alcaldes incumbentes cuando, de alguna forma, tratan de traspasar su gestión a algunos candidatos. Me refiero a Codina, Carter, Lira, Lobarnechea, que lograron traspasar su potencia electoral a ciertos candidatos. Pero queda muy abierta. En Valparaíso, la candidata de Convergencia Social que ganó, que tiene pocas posibilidades frente al candidato de Char, probablemente. Se llama la candidata Nieto. Nieto, efectivamente. Una nueva figura de Convergencia Social. Porque se habla de quizás la pérdida que tuvo el socialismo democrático y en la centro-derecha, el daño que sintió la UDI en el sector
del Distrito 11, que es el sector oriente de Santiago. Pero la verdad es que yo creo que jugando en 346 comunas, en 16 gobernaciones regionales, los cálculos de verdad hay que sacarlos el 28 de octubre o el 27 de la noche, porque esta primaria lo que tiene el efecto sí que te empieza a generar musculatura electoral a ciertos partidos políticos. A ver, anoche estábamos aquí con Gloria Hood y con Paulina Bodanovich. Y lo que consta es que, bueno, Paulina Bodanovich decía, nosotros con esto finiquitamos toda la negociación, o sea, la hicimos antes y lo que no logramos llegar a acuerdo lo llevamos a primaria, con lo cual prácticamente esta tarea está hecha. En cambio, le decía a Paulina, que es su adversaria, ustedes con esto parten, ustedes hacen... A Gloria Hood, claro, sí. Claro. Ustedes han hecho 20 primarias y les quedan 320 más por resolver de alguna manera. Claro, porque además, claro, el oficialismo hoy en día tiene una gran cantidad de comunas y una gran cantidad de gobernaciones regionales. Por tanto, el costo de ponerse de acuerdo es un número mucho más reducido. Fíjate que Chile Vamos tiene una sola gobernación regional. Claro, que es la Araucanía. Sí. Nada más. O sea, tiene 15 donde eventualmente puede lograr alcanzar. Tiene 80 municipalidades, o sea, todavía le quedan... Pero ahí tiene el beneficio, por así decirlo, tiene ventaja el oficialismo porque tiene muchas comunas, pero tiene mucho que perder quien está adelante, por así decirlo. Y la oposición tiene muchas menos, pero todo lo que gane es triunfo, todo es margen positivo. Pero ¿ustedes ven que la oposición se le pueda complicar con una negociación de que octubre tan abierta todavía? Sí, a mí me parece que hay dos cosas centrales en esto. Primero, que la oposición en general, no solamente Chile Vamos, estoy hablando también de republicanos, ve al oficialismo hoy día actualmente electoralmente débil, más allá de que al Frente Amplio en general le haya ido bien en las primarias, porque sabemos que es un elector muy, muy específico y que no necesariamente va a marcar la diferencia realmente. Es movilizado. Exacto. Es un sector movilizado. Es muy movilizado y que va a ir a votar sí o sí a todo evento en octubre. En cambio, el que no fue a votar hoy día muy probablemente vaya porque el voto es obligatorio, pero ahí en el fondo es donde se juega la elección. Pero dos cosas me parecen importantes. Una, como primer elemento, que me parece que la oposición ve en estado débil electoralmente al oficialismo y en general lo podemos atribuir a, por ejemplo, un proxy, la aprobación presidencial, que se mantiene en el 30, pero que está lejos de seguir aumentando de momento. Por lo tanto, en esa oportunidad que ven débil electoralmente en general al oficialismo, hay mucha tentación de yo puedo ser competitivo. Ahí viene la posibilidad del riesgo de división. Exactamente, porque evidentemente que como ven al oficialismo que como tiene demasiadas alcaldías y demasiadas gobernaciones regionales, en comparación con la oposición, ven el riesgo de que si es que no ganan, va a ser algo tremendamente negativo para la coalición en general. Estamos hablando de Chile Vamos con republicanos, porque ven débil electoralmente al oficialismo. Entonces, no aprovechar esa oportunidad, esa ventana de oportunidad, para ellos sería tremendamente negativo, mientras que para el oficialismo, si es que un incumbente llega a ganar, no es tremendamente sorpresivo, porque es incumbente y ya es conocido dentro de la alcaldía, dentro de la gobernación. Entonces, creo que esta idea de buscar la ventana de oportunidad puede jugar en contra a cómo pueden negociar, sobre todo, más que RN, la UDI y Evópoli. En general, Chile Vamos con republicanos que le ha costado hasta la fecha. Que tú dijiste un punto muy relevante al hablar de cifras. Fíjate que con un 30%, que es lo que ha tenido más o menos de manera consistente aprobación del presidente Boric, un puntito más, un puntito menos, pero con un 30% y la oposición yendo fragmentada, ya sea Chile Vamos, republicano, tiene muchas posibilidades de mantener la alcaldía, el alcalde oficialista. Por lo tanto, ese apetito y esa mirada como de debilidad que existe hacia el oficialismo también puede abrir espacios para cometer errores en torno a la negociación. Hoy nosotros publicamos una encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo donde mostraba justamente la viabilidad de los candidatos cuando corran de manera única, en el fondo, en la medida que representan un sector. Bueno, eso se aplica también al oficialismo. Si van fragmentados, puede ir el PC por fuera o independiente. También está el riesgo, justamente, si logra la oposición ir con un solo candidato.
Pero el PC está en la coalición amplia del oficialismo para las Sí, efectivamente, municipales. pero del PC a la democracia cristiana. ¿Quién puede ir por fuera? ¿Un independiente? Un independiente, pero ¿cuántos en 346 comunas? La excepción podrá ser. 2, 5 te regalo. Sí, 5 sí. excepciones. Pero en el otro lado está el peligro, por lo que uno lee en los diarios, está el peligro latente y en grandes comunas. Pongo el caso de Puente Alto, que es el más evidente. Carla Rubilar acaba de ganar y gana muy bien, con mucha ventaja. Y el día anterior se había inscrito un señor de apellido Sandón. Sí. Digo, en términos así caricaturescos. Que es un apellido, porque además con es un historia. apellido muy potente políticamente allí. O sea, no es un señor Sandón, Sí. es uno Sandón. Entonces, allí parece que o se soluciona de una buena manera, o hay buena política, o hay un choque de trenes. Efectivamente, y hay un riesgo potencial. O sea, y también puede ser en la Florida, pese a la Y votación. la gobernación de Valparaíso, aquí el domingo, aquí al aire, no fueron capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera decir hablemos afuera entre Ruth Hurtado y Pepe Hoffman de la UDI y de Republicanos por la gobernación de Valparaíso. Aquí se mostraron los dientes, lo vio no estoy contando infidencia, lo vio la gente en la tele. Sí. Entonces, esos riesgos... No, porque además republicanos tienen una teoría en el tema de gobernaciones que corren en distintas líneas las municipalidades. Yo creo que va a haber un esfuerzo a nivel de las fuerzas de oposición y hablo también, incorporo a demócratas y amarillos, o sea, en esta discusión, que te genera 2 partidos adicionales de los que tenías en la anterior municipal, que te configura un mapa más complejo para llegar a acuerdos y súmale a republicanos, que es que en gobernadores existe una segunda vuelta. Sí. Y eventualmente la apuesta del Partido Republicano para medir fuerzas también, que en política es bastante legítimo, están dispuestos a correr en las 16 regiones con gobernadores, candidatos propios y compitiendo a los de Chile Vamos. Y eso es un riesgo, porque efectivamente cuando hay enfrentamientos, hay municipales abajo, puede de alguna otra forma permear hacia esas candidaturas y complicar también la propia elección de los alcaldes que van bajo esas gobernaciones regionales. Por eso es una apuesta que tiene lógica, pero tiene riesgo. Sí. En las municipales yo veo que si la oposición quiere tener efectividad en términos electorales y alcanzar más alcaldías, tiene que hacer los esfuerzos necesarios para lograr llegar a un candidato único. Tú conoces más que nadie ese mundo. Pero por lo mismo digo que es complejo y por lo mismo más severo. Pero no solamente aplicable a Chile Vamos y a las fuerzas de oposiciones. En municipales con votación que ganen en primera vuelta con mayoría simple, la unidad del candidato para los dos sectores es fundamental si quieren mantenerlo o tratar de ganar. Sí, y hay otra tentación también importante y es que las alcaldías en general y ahora las gobernaciones también son instancias para que los partidos políticos prueben a candidatos que eventualmente quieren que vayan a elecciones legislativas. Entonces ahí también hay otra tentación. Quizás dentro del partido, no sé, supongamos que estamos conversando, nosotros 3 somos parte de un partido, quizás nuestro candidato sabemos que muy probablemente no va a salir electo, pero vamos a ver qué tanto poder tiene electoral dentro de la unidad territorial en la que compite para ver si es que posiblemente después en ese distrito puede ser un diputado. Del Congreso. Sí, exacto. Probablemente diputado, que la magnitud distrital llega hasta 8 en algunos distritos, entonces es bien posible que se pueda entrar en esos distritos, por ejemplo. Salvo excepciones de verdad, creo que quienes celebraron el domingo hay un buen plazo razonable para seguir yendo al gimnasio, preparando la musculatura, porque octubre es una elección muy diferente. Entonces, es un predictor, pero no definitivo. Exacto, no, yo creo que... Puede ser un predictor. Puede ser un predictor, pero fíjate, 300.000 votos, y estamos hablando de 13 millones de votos. O sea, la diferencia es gigantesca. Es sideral. Los quiero cambiar un poco de tema. ¿Cómo han visto la gira del presidente? Porque yo he visto los 2 últimos días y algunos desencuentros con José Antonio Kast, de declaraciones, naturalmente, el presidente Boric y José Antonio Kast, que tampoco es de todos los días. Algo pasó, por una pregunta que le hicieron al presidente ayer a partir de las elecciones del domingo, o sea, de los últimos 4 días en Europa, y la emergencia o el gran resultado que sacó la derecha más extrema allá, las distintas derechas más extremas que son levemente distintas unas de otras. Sí. La de Francia no es la misma que la de Italia, por ejemplo. Sí. Pero, en fin, ¿a qué se debe que el presidente Boric 2 días consecutivos rebatiéndole a Kast, a Boric? Un poco, no sé, es curioso, ¿no? Porque uno supone que cuando un presidente sale fuera de Chile, lo doméstico queda congelado, queda suspendido un poco, ¿o no?
Bueno, o sea, hay que recordar que para las elecciones del Parlamento Europeo, efectivamente, en Francia y Alemania, fundamentalmente, le fue muy bien a lo que categoriza la literatura especializada en ciencia política, sociología política, como ultraderecha, que efectivamente es bastante heterogéneo. O sea, AfD de Alemania es mucho más extremo que, por ejemplo, Le Pen actualmente en Francia. Claro. Entonces ahí hay heterogeneidad. Meloni en Italia. Y que Meloni en Italia. Entonces, ese auge que se ve y que se viene, en realidad no es tan sorpresivo porque se viene gestando, sobre todo en Francia y Alemania, desde hace bastante tiempo. Y que hay que recordar que en los países nórdicos no les fue bien a la ultraderecha y perdió, de hecho. Entonces, para no decir que fue toda Europa, fue especialmente en Alemania y Francia. Da cuenta de un peligro para las democracias, no solamente las europeas, sino que en general América Latina, que estamos viendo cada vez más candidatos de ultraderecha y también partidos políticos de ultraderecha, a pesar de que los partidos políticos en general, si bien Chile, Uruguay y Costa Rica pueden ser la excepción, en general los partidos políticos no duran muchas elecciones en América Latina, pero en general vemos candidatos de ultraderecha. Entonces, me parece que todo el sector de izquierda y progresismo, sobre todo en América Latina, ve con peligro cómo el ascenso de la ultraderecha significa no solamente una disminución de votos en la derecha tradicional, que eso muestra la evidencia empírica, sino que además un peligro para la democracia, y estoy hablando obviamente de la izquierda que está comprometida con la democracia. Yo coincido en parte del análisis de Nerea, que a veces ciertas derechas que no creen en los valores de la democracia tradicional, que tienen sentimientos xenófobos, no creen en elementos fundamentales del intercambio cultural que tiene que ver en la Comunidad Europea. Pero eso no es excusa, y ahí voy quizás a la pregunta de Matías. Yo creo, desde mi punto de vista, un error que cometió el presidente Boric. El presidente Boric fue en misión de Estado. Fue a tratar de abrir espacios comerciales con países europeos. Fue a tratar de firmar acuerdos del litio, establecer diálogos comerciales, convenios, etc. Era innecesario, absolutamente innecesario, en el marco de una gira de carácter internacional, hacer alusión a José Antonio Kast cuando estaba en una discusión muy distinta, o el eje de la gira era muy diferente. Algo pasa, parece, cuando Kast o el presidente Boric se van a Europa y parece que tienen ahí un problema con los discursos, porque el otro también... Kast lo trató muy mal. Tanto en España como en Hungría. ¿Te acuerdas que en los congresos... en la fiesta de Vox famosa. Pero el presidente Boric no puede, o un presidente... no puede pisar el palito frente a algún líder opositor de esa manera en un país externo, en una gira internacional. Esa es mi mirada. Creo que no puede ser ni uno de derecha con alguien de izquierda, porque te reduces a la discusión efectivamente local cuando tú estás hablando de un tema de Estado. Y además le dio la oportunidad para que José Antonio Kast hoy también se diese un festín respondiéndole que él eventualmente, si fuese presidente, porque esa fue la discusión finalmente, cómo estaría el país si hubiese ganado Kast. Y Kast le responde, mucho mejor, con más seguridad, y por lo tanto, y además yo no estaría en Europa porque tenemos aquí una serie de problemas. Entonces, perdón, creo... agrega en viaje de estudio, que por eso bastante pero ¿quién desvaloriza una gira presidencial, con lo importante que las autoridades de Chile vayan a mostrarse al mundo y hacer relaciones. Pero palabras sacan palabras. Exacto. Pero quien cometió el pecado original en esta gira fue el presidente. Porque yo creo que aquí él debe hacer un mea culpa de un error en un contexto en que no debió haberse, haber involucrado o haber también provocado la respuesta del líder del Partido Republicano. No correspondía al entorno, creo yo. Y ahí siento que el presidente Boric cometió un error que ha empañado estos 2 días de su gira, habiendo otras cosas más relevantes quizás que comentar. Yo creo que Rodrigo tiene un punto ahí, porque en general la ultraderecha, tanto sea la chilena como la argentina, como la brasileña, de América Latina, en general de Europa, es súper reactiva a cualquier tipo de declaración en la prensa que exista con respecto a la ultraderecha. Entonces, desde ese punto de vista, si tú sabes que tu contendor, uno de tus contendores, es súper reactivo y en general aprovecha las oportunidades de aparecer en prensa para poder encapsular más a su electorado, distanciándose más del oficialismo, evidentemente que podría haber pensado en una estrategia mejor, pero se entiende, claro, el contexto de este auge de la ultraderecha, sobre todo en Francia y en Alemania. Por último, un tema punto aparte. Hoy
el candidato Carter, aprovechando el vuelito de lo que ocurrió el domingo, ¿no es cierto? Que su candidato, su ungido, Daniel Reyes, lo ganó y ganó con una gran votación, con toda holgura. Carter tarda 2 días para decir hoy día, voy a primarias, voy a competir de cara a la presidencia de la República, no a primarias para gobernación, no a primarias para alcalde en otra parte o en 4 años más, no. Quiere disputarle a Evelyn Matei y a Kast, pero a Evelyn Matei por lo pronto porque seguramente él aspira a estar en una primaria amplia, aunque no milita de un partido en esa primaria de Chile. Vamos, quién sabe. Porque hoy, como ven, hacia adelante el futuro político de Jadwe de la derecha con esta multiplicidad de candidatos. Un poco lo mismo que sucede con lo que hablábamos de la gobernación y la alcaldía. En general, la oposición creo que tiende a pensar que es bastante seguro, por decir de manera conservadora, que la siguiente elección presidencial la gane la oposición. La pregunta es, creo fundamentalmente dentro de la oposición deben preguntarse, bueno, ¿quién de nosotros va a ganar la elección presidencial? Que asterisco, cuidado que falta mucho tiempo, puede pasar cualquier cosa, etcétera. Pero yo creo que esa es la pregunta dentro de la oposición. Y en ese sentido, evidentemente que la tentación es mucha para, en general, líderes que son carismáticos, que aparecen en los medios de comunicación, que dentro de su estrategia electoral está una aparición en los medios nacionales y que, por supuesto, va de la mano con aprovechar la inseguridad que existe hoy día y que en las encuestas lidera la preocupación número 1, la seguridad. O sea, desde ese punto de vista, algo que podemos encontrar en Rodolfo Carter y no encontramos en Evelyn Matei es una propuesta de seguridad mucho más cercana, por ejemplo, a lo que sucede en El Salvador, que lo que está dispuesta a conceder en seguridad Evelyn Matei. Entonces, me parece que hay un espacio para que Carter se meta entre Evelyn Matei y el candidato del Partido Republicano, que seguramente va a ser José Antonio Kast, para que pueda eventualmente crecer. Sin embargo, creo que me parece eso que... va a empujar a Evelyn Matei necesariamente también más hacia Kast. Pero en la primaria y en primera vuelta, porque en la segunda vuelta es el votante mediano el que decide la elección. Entonces, es en esas 2 primeras etapas en donde Carter debería despegarse de Evelyn Matei con Kast, pero lo veo bien difícil porque Kast tiene mucho terreno ganado en ese electorado particularmente. Kast es un candidato ya conocido. La gente ya le tiene sacada la foto a Kast porque ha sido candidato. Muy probablemente Carter no le gana a Kast. La pregunta es si le puede ganar a Matei y en el juego de irse más a la derecha sí le puede ganar. En eso sí que sí. ¿Ves un riesgo ahí para la candidata Matei? Que digo riesgo porque tiene ventaja y holgura en las encuestas hace un buen rato. Sí, yo creo que primero Chile Vamos debe estar celebrando tener buenos candidatos. O sea, la primera reflexión que se me ocurre. Pero hay algunos que dicen que es tan complejo a veces administrar la holgura o manejarla cuando sobran las cosas, pero la escasez. Pero ya hemos demostrado como país que estamos dispuestos a tener procesos de primarias presidenciales. Boric, Jadwe, Lavín, Sichel, Briones, Desbordes, y de alguna forma proyectar ese resultado al futuro. Por lo tanto, yo siempre celebro, además creo que una buena medida incorporar más personas a esta, porque además creo que es importante desarrollar ciertos músculos electorales en pos de las perspectivas presidenciales. Veo muy bien posicionada a Evelyn Matei, lo comentábamos fuera de cámara. El Rodolfo Carter sin duda es una figura atractiva, es un líder local que se ha consolidado en base a un discurso de seguridad, que ha tenido un muy buen resultado el fin de semana, que ha generado cierta polémica también estos días, enfrentándose con ciertos liderazgos de la centro-derecha, pero todavía siento que está a demasiada diferencia de Evelyn Matei como para que corra peligro esa candidatura. ¿A 1 año y medio? A un año. Si las primarias van a ser en 1 año. Bueno, 1 año, sí, junio. Donde se va a definir el escenario. A partir de diciembre, quizás cuando deje de ser alcalde, él dijo. Das por hecho que Carter quiera ir a una primaria. Él lo dijo hoy día. Pero lo dijo hoy, y lo viene diciendo hace tiempo, sí. Matías. No es primera vez que hoy como que lo ratificó, pero sí. Hace mucho tiempo venía con esta indicación, se lo incorporó a la encuesta CEP como figura relevante. Acuérdate que tuvo incluso una polémica con el Instituto CEP, porque no estaba incorporado como figura medible en las encuestas. Por tanto, eso demostraba que ya desde esa época estaba mirando con cierto grado de interés ir de candidato presidencial. Enhorabuena, yo creo que enhorabuena, es una figura interesante,
con un discurso, creo, potente en el tema de seguridad. ¿Cuáles son sus posibilidades? Queda mucho tiempo, pero yo hoy en día, si las elecciones fuesen este domingo, que es la pregunta que siempre nos hacemos en ciencia política, creo que en la centro-derecha nadie le compite a Evelyn Matei. Rodrigo Nerea, gracias a ambos por estar aquí compartiendo su análisis de los distintos temas de la política. Encantado. Como cada martes. Gracias. Encantado. Buenas noches.